Bueno, nos encontramos en la casa museo y el entorno el más apropiado para poder hablar con un hombre vinculado a la cultura. Él es Marcos Sansano y se adhiere con su trabajo a este sesquicentenario de la fundación de nuestra ciudad. Muy buenos días, Marco, ¿cómo te va? Buenos días, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias por tener esta conversación ahí con vos. No, gracias por recibirnos. Primero, ¿no? ¿Cómo nace esta idea de presentar y generar un debate con esta película Soñando Martín? Bueno, la idea surge a partir de que, primero creo que es importante de que una película que cuenta la historia de una institución cultural de acá de Anfunes, reciente, tenga el espacio acá en esta celebración. Para mí es como un orgullo y una felicidad grande de que se pueda dar y se pueda coordinar con la Casa Museo, que surge un poco a partir de la Casa Museo porque la película ya se proyectó, tiene un estreno hace varios años y estuvo un recorrido ya por distintos lugares. Pero bueno, ahora vuelve de Anfunes, ya se estrenó en Anfunes también hace un par de años, pero ahora bueno, vuelve como en otra oportunidad, de otra posición, ¿no? Porque ya la película tuvo su recorrido y ya la casa, lo más importante, la casa tuvo su recorrido, su evolución, desde ese estreno que recién estaba en una incipiente inauguración, hacia ahora que ya tiene como su vida propia. Y eso me parece interesante. Marco, aquel pibe que de pronto tenía una cámara y que quizás dentro de su pensamiento, de su idea, no era generar una película, era la travesura de un joven que gustaba de el séptimo arte y de pronto empezaste a filmar. ¿Qué te llevó, qué te impulsó a poder realizar esas primeras tomas? Y es buenísima la pregunta porque también yo lo siento un poco como al principio fue como una especie de travesura. Yo estaba estudiando cine en el medio de que yo empiezo a filmar las primeras escenas de los miembros de la que después se convertiría en la Asociación Casa Museo Martín Santiago, teniendo esa inquietud de que la casa, bueno, estaba como venía abajo y que querían convertirla en algo. Y era un proyecto que estoy hablando del 2015, o sea, hace 10, más de 10 años. Yo filmé unas primeras escenas y yo no sabía realmente, yo tenía la inquietud de filmar y siempre he tenido como la necesidad de registrar tanto desde la fotografía como desde el video o el cine, y a mí me encanta lo que es el género documental. Entonces como que todo se coordinó en mi cabeza de decir, bueno, tengo que registrarlo por las dudas, porque esto si no se convierte en nada, por lo menos va a ser un registro histórico que les va a servir para la ciudad y va a quedar, digamos, va a quedar como registro. Y después a lo largo de los meses y de los años, cuando iba evolucionando el proyecto, me propuse ya más seriamente a contar la historia desde un punto de vista más cinematográfico y narrativo, viendo que el museo era una posibilidad en el futuro, no había nada concreto, pero había bueno, una posibilidad, entonces yo como aposté también a meterme de lleno sin saber tampoco, había mucha incertidumbre, así que bueno, fue un poco ese el proceso. Es un trabajo que de alguna manera requiere algún tipo de actitud soberbia en el sentido de asumir esta tarea de poder editar la figura de un hombre como es Martín Santiago. En algún momento captaste que fuiste de alguna manera testigo y también protagonista de esta historia, cobrar esa enorme dimensión de un hombre que tiene un fuerte acento dentro de la cultura. Sí, probablemente porque también hay una cosa, viste, del linaje de que mi papá es pintor y bueno, también fue discípulo de Martín Santiago, y cuando uno forma parte, digamos, de también este grupo de artistas y gente interesada por la cultura, en cada una de mis venidas acá, me sentía parte con mi cámara y me sentía parte de los procesos internos que ellos iban teniendo, iban descubriendo cosas y demás, y medio que se decía también que el espíritu sí, el espíritu de Martín estaba acá y sigue estando. Mucha gente que lo conoció sí, dice que hay como una energía muy particular, y desde ese punto de vista te puedo decir, sí, me siento como parte y siento como que soy parte de ese proceso, que por ahí no es algo consciente, pero bueno, me tocó estar acá y desde mi arte elegí, bueno, y me metí como decía vos un poco
de manera soberbia, porque uno tiene que también creer mucho en lo que está haciendo y pensando que va a salir lo mejor posible, ¿no? Entonces, Ajá. Utilizaste el gerundio para darle un título a tu película, Soñando, sí, Martín. ¿Cómo surge esto? es también buenísimo porque la pregunta, porque en un momento dije, no, bueno, queda es soñar Martín o soñando a Martín, y yo me gustaba esta idea de que mientras yo la filmaba, mientras la asociación se iba convirtiendo en asociación, el museo se iba convirtiendo, Martín estaba haciendo, ¿no? Hay algo que todavía sigue en el momento de que todavía no se termina de construir y como que me parecía una palabra viva, soñando en el presente, en el momento. Y mientras yo la editaba la película también era retomar todo el tiempo esas escenas, yo filmando todos los momentos graciosos, más tristes y demás. Y era como que me actualizaba en el presente. Entonces era como, bueno, soñando Martín, soñando porque sigue siendo algo que sigue vivo. Marcos, cuando uno empieza a editar, tiene un principio, hay un tiempo y hay que finalizar el trabajo. ¿Qué te quedó pendiente cuando esa suerte de autocrítica, después de haber realizado el trabajo, después de haber escuchado a tu entorno más cercano, a quienes saben del séptimo arte, qué te faltó, qué pincelada te faltó o qué crees que te faltó para poder de alguna manera darle esa determinación que vos en tu pensamiento habías captado? Y bueno, yo creo que soy bastante crítico de cuando uno ve su propia obra y le faltan un montón de cosas. Creo que con las herramientas que yo tenía y con el proceso, uno hace lo mejor que puede. Concretamente, quizás yo le di bastante tiempo. Me hubiese gustado quizás tener como hay cuestiones técnicas quizás que me hubiese gustado mejorar. Pero con los elementos que yo tenía, yo creo que se hizo lo mejor y con los recursos también, también de conocimiento, ¿no? Como te digo, yo empecé mientras estaba filmando, estudiando cine, la terminé mientras estaba recibiéndome de licenciado y después cuando viajé durante 2 años la terminé de editar. O sea que le di mucho tiempo, creo que ameritaba. Yo la tomo como una especie de segunda escuela de cine a esta primera película documental que hice. Estudié cine y después tuve una tesis y todo, pero esto fue como una segunda escuela de cine. Volver realmente a concretar por primera vez una obra, creo que tiene su enseñanza propia hay muchas cosas bueno, para la próxima película van a ser para mejorar, ¿no? Pero sí, quizá algunas cuestiones técnicas sí, me hubiese gustado mejorar. Marco, te veo, eres bastante joven, ¿no? Pero recorriste mucha calle, tuviste muchos reconocimientos, tanto en el país así también como en el exterior. Mencióname un poco acerca de estos reconocimientos que recibiste a lo largo de tu carrera. Concretamente de la película tuvo un recorrido bastante interesante. Estuvo en un festival de Nueva York, estuvo en un festival de cine cordobés, en la primera edición del Festival Cine Cordobés, y después tuvo el beneplácito de la Cámara de Diputados de la Nación, la presentación que hicimos en el Gran Rex, que fue el avant premier, también de la Cámara de Legisladores acá de provincia. Y después estuvo en muchos espacios muy interesantes. Estuvo en salas incas del país, estuvo en el Cine Gumont, el emblemático Cine Gumont de Buenos Aires. Y después estuvo en ciclos de cine, por ejemplo, en el Palacio Museo Ferreira. Estuvo en un ciclo de cine de temáticas relacionadas a los museos y al arte. Y después también estuvo el año pasado, también muy interesante, en un ciclo de cine latinoamericano donde había una comunidad, existe una comunidad de latinoamericanos muy interesados en la cultura y el arte y pudieron ver esta película reflejándose ellos como latinoamericanos eh, que extrañan un poco de su cultura latina y viendo esta historia muy de pueblo, ¿no? Pero viéndose reflejados de alguna manera. Y me pareció muy interesante eso porque tengo todo el registro de ellos hablando de cómo se veían reflejados en una historia tan de pueblo, tan nuestra, pero que por ahí lo lindo de eso es que puede llegar a ser universal. Y a mí me interesaba mucho y por ahí uno tiene ese miedo, ¿viste? De contar algo tan local, pero que puede ser reflejado
desde otras perspectivas, que no sean solamente desde Anfunes o desde Córdoba. Hablan de tus proyectos. Voy a decir de los proyectos... De los que vienen ahora. Sí, bueno, de proyectos de los que han estado recientemente, viste, hice un par de cortos porque he estado viajando y estuve también en el género documental, haciendo ahí en Tailandia, en el sudeste asiático, cortos que son más de viaje, más documentales, un poco más experimentales, que es los que he estado un poco difundiendo ahí recientemente. Y ahora también un poco a mí me interesan mucho las historias humanas de migración, bueno, estoy como en un proyecto de desarrollo de intentar contar ahí algo que tiene que ver con las migraciones de los pueblos. Es un tema árabes. muy fuerte, no solamente, bueno, Sí. incluso en nuestro país, con el tema de la comunidad mapuche y todos los pueblos originarios, ¿no? Sí, Donde sí. hay una suerte de regresionismo. Como hombre de cine, como hombre ya de buena trayectoria, porque tienes acreditado tu trabajo, ¿cómo miras esto que nos está pasando actualmente en el país sobre la cultura? ¿Cuál es tu opinión, tu mirada? Y mi opinión es que el cine hay que apoyarlo, a la cultura hay que apoyarla, desde los estados creo que hay Potenciarla. potenciarla, incentivarla. Creo que también la cultura, lo hablamos con unos amigos, no puede ser tomada, como también otros ejes, digamos, de la sociedad, no puede ser tomada solamente en términos económicos, en términos monetarios. Lo que hace evolucionar a una sociedad no solamente es la economía, es una parte fundamental, pero trasciende por tal lado y evolucionamos como sociedad cuando hay cultura, cuando hay educación y se tienen que dar para mí las condiciones mínimas básicas para que se puedan dar. Y la cultura también no es solamente rédito, yo también estoy como muy convencido. Trasciende de eso. mucho más allá, ¿no? Trasciende mucho más allá y las experiencias humanas y cómo, lo que evolucionamos como personas no solamente tiene que ver con el rédito que tuvimos monetariamente o en términos de números. Eso me parece fundamental. Por lo cual creo que no es ese el camino. Creo que el camino es, inclusive yo, hablando ya más específicamente del cine, siempre el cine ha sido potenciado inclusive se habla, por ejemplo, en Estados Unidos, de que bueno, es un país capitalista y demás. Estados Unidos tiene mucho apoyo al cine, tiene concesiones impositivas, hay muchos programas para que se filme en Estados Unidos y son la gran potencia. Es la industria del cine que genera mucho dinero. Sí, ellos incentivan muchísimo y son la potencia en ese sentido cultural, de lo que es la batalla cultural desde el punto de vista hegemónico, por lo menos en el cine, lo han ganado, pero lo han ganado porque hay un plan. Hay otros países que también lo han hecho, Corea del Sur y demás. Entonces no creo que creo que es contraproducente ir en contra de eso justamente. No te va a hacer evolucionar en otros aspectos tampoco. Marquitos, sos un referente de la cultura, perdón por decirte Marquitos, pero lo hacemos con cariño y por tu edad, porque eres bastante joven. Bueno, que este debate sea bastante participativo, porque eso implica, de alguna manera, motivar y poder reformular conceptos que tienen que ver con la democracia y con la cultura, ¿no? Sí, bueno, esperemos ahí que la invitación para mañana el pie que das ahí de la charla, se va a dar la película a las 21 horas, es entrada libre y gratuita, con esa charla y debate que no solamente voy a estar yo, sino van a estar los miembros de la Casa Museo. Después de ver la película se va a poder reflexionar sobre la película y sobre el estado de la Casa Museo, hacia dónde va el proyecto y todas las implicancias que tiene también formar parte de esta institución que es para todos los dianfunenses. ¿Por qué te pusieron el nombre de Marcos, perdón? Marcos, bueno, es interesante porque creo que era... Porque yo lo relaciono con el arte, con el trabajo de tu padre. Creo que le gustaba el nombre italiano de Marco y creo que hubo ahí un error de inscripción y terminé siendo Marcos, pero el nombre italiano Marco, pero no tengo la buena pregunta, es para chequear con con tu suegro. Muchísimas gracias. ¿Algo más que agregar? No, los esperamos mañana a la función de 21 horas en el Centro Cultural y también un poco para divertirse, porque la historia es, más allá de que es la historia de la Casa Museo, se ven escenas muy divertidas internas de los personajes que me parece que es lindo de remarcar, porque por ahí uno no sabe, viste, lo que se va a encontrar
y también es reflexionar al final de la película. Y bueno, agradecerte a vos por el espacio. Los agradecimos somos nosotros.